Carol Warner amaba la tranquilidad de las mañanas en Nueva Inglaterra, cuando la luz del sol se filtraba suavemente a través de las ventanas de su elegante departamento. Sirvió con cuidado el café en su taza mientras hojeaba la última edición de Avances Bioquímicos, que tenía extendida sobre la encimera de la cocina. Sus ojos verdes reflejaban una curiosidad juvenil, y su cabello castaño estaba peinado en un bob corto y ordenado. «Mamá, no puedo resolver este problema», dijo la voz ligeramente preocupada de Samantha desde la mesa de la sala. Carol sonrió y se acercó a su hija con la taza de café en la mano. Samantha, de 8 años, tenía el cabello castaño grueso de su padre y los ojos verdes de su madre. Verla concentrada en su tarea de matemáticas llenaba el corazón de Carol de orgullo y alegría. «A ver, déjame ver», dijo, inclinándose sobre el hombro de su hija para revisar el problema. Comenzó a explicarlo con paciencia, aunque en su trabajo como científica estaba acostumbrada a lidiar con fórmulas químicas complejas. A veces enseñar fracciones a una niña de 8 años se sentía más difícil que los desafíos de su laboratorio. «Ya entendí», exclamó Samantha, con el rostro iluminado mientras empezaba a escribir con su lápiz. «Exacto, así se hace». Carol asintió con aprobación y le acarició suavemente la cabeza. «Muy bien hecho». Hace 3 años, Carol se había divorciado de su esposo Michael, quien había sido desplegado en Afganistán como médico militar. La distancia había creado una grieta en su relación, pero ambos habían logrado mantener una convivencia amistosa por el bien de Samantha. Michael cumplía fielmente su promesa de hacer videollamadas con su hija una vez al mes y visitarla 2 veces al año durante sus vacaciones. Su departamento, ubicado en un tranquilo suburbio de Boston, no era muy grande, pero estaba bien organizado con un diseño simple y funcional. En las paredes colgaban sus títulos científicos junto con fotografías de Samantha y su radiante sonrisa. «Hoy vienen la abuela, la tía Becky y Jaque, ¿verdad?», preguntó Samantha, con un dejo de tensión en la voz. Carol lo notó de inmediato. «Sí, almorzaremos juntos». Samantha asintió en silencio y regresó a su tarea. Carol sintió un pequeño nudo en el estómago por la reacción de su hija, pero decidió no darle demasiada importancia. Las relaciones familiares siempre eran complicadas, pero, al menos en la superficie, mantenían una apariencia de armonía. Su madre, Judith, era una figura respetada en la sociedad local. Tras la muerte de su esposo, había invertido inteligentemente el dinero del seguro y vivía cómodamente en una vieja mansión en los suburbios de Boston. Se mantenía activa participando en obras de caridad y reuniones de la iglesia. Carol siempre está tan ocupada con sus cosas, y la niña es demasiado inteligente para su propio bien, solía decir Judith a sus amigas mientras presumía los logros de su hija. Pero detrás de esas palabras se escondía un sutil resentimiento. En su juventud, Judith también había estudiado química en la universidad, pero su vida tomó un rumbo diferente. Pero había renunciado a sus sueños de investigación cuando se casó y tuvo hijos. Ver a su hija alcanzar lo que ella no pudo despertaba emociones encontradas. Mientras tanto, la hermana de Carol, Becky, también había pasado por un divorcio. Era madre soltera y criaba sola a su hijo Jaque, de 10 años. Mientras trabajaba en una empresa inmobiliaria local, Becky siempre llamaba la atención con su ropa y maquillaje vistosos, pero detrás de su apariencia resplandeciente ocultaba una profunda insatisfacción y celos. «Mi hermana siempre es tan perfecta, no puedo compararme con ella». Sus palabras sonaban como un elogio, pero sus ojos reflejaban algo más. Cada vez que Carol recibía un ascenso, Becky no podía evitar demostrar su irritación, aunque intentara disimularlo. Jaque, en cambio, era muy diferente a su madre. Era un niño tranquilo y reflexivo, amable con Samantha. «Sammy, ¿estás lista? Es hora de irnos», llamó Carol mientras miraba su reloj. Samantha asintió en silencio, guardó su tarea en la mochila y tomó la mano de su madre. «Mamá, ¿vamos a regresar temprano a casa?» «Por supuesto, volveremos después de almorzar con la abuela y los demás. Además, mañana salgo de viaje de trabajo». «De acuerdo, así que hoy pasemos mucho tiempo juntas». Carol apretó suavemente la mano de su hija. Al día siguiente partiría a Suiza para asistir a una importante conferencia internacional sobre el desarrollo de nuevos fármacos. Durante su ausencia, Samantha se quedaría con su abuela y su tía, manteniendo la fachada de una familia armoniosa. Sin embargo, en el fondo, Carol siempre sentía cierta inquietud. Sabía que, en ocasiones, su madre y su hermana eran frías con Samantha. Aunque lo atribuía a pequeños celos por su éxito, prefería no darle demasiada importancia. «Todo estará bien, es mi familia», se repitió a sí misma, tratando de calmarse. «Lo repito una vez más, dejé la cena en el estante de abajo del refri, solo tienen que calentarla».
Asegúrense de que tome su medicina a tiempo y no olviden sus alergias, dijo Carol por teléfono mientras esperaba en la puerta de embarque rumbo a Zúrich. Del otro lado de la línea, la voz de Judith sonaba impaciente. Carol, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Yo te crié, ¿no? Claro que puedo cuidar de mi nieta. Carol respiró hondo. Lo siento, mamá, solo estoy preocupada. Concéntrate en tu conferencia, deja a Samantha conmigo. Pero incluso después de colgar, Carol no podía deshacerse de la sensación de angustia en su pecho. No podía sacarse de la cabeza la expresión de Samantha la noche anterior, cuando la pequeña, más callada de lo normal, le había preguntado una y otra vez: «Mamá, ¿de verdad tienes que irte?». Samantha había preguntado lo mismo muchas veces antes, pero esta vez parecía inusualmente ansiosa. «Damas y caballeros, esta es la última llamada de embarque para el vuelo 324 a Zúrich». El anuncio sacó a Carol de sus pensamientos. Con pasos pesados, se dirigió hacia la puerta de embarque. La conferencia en Zúrich se extendía hasta altas horas de la noche cada día. Las discusiones con investigadores de vanguardia en la industria farmacéutica eran estimulantes y le ofrecían nuevas perspectivas para su trabajo. En la tercera noche, finalmente regresó a su habitación de hotel y se dejó caer sobre la cama. Su cuerpo estaba tenso, con los músculos adoloridos. El reloj marcaba las 2 a.m. En Boston todavía era la noche anterior. Carol revisó su celular buscando mensajes de Samantha, pero no encontró ninguno. Usualmente, su madre le enviaba fotos de la niña casi a diario, pero esta vez el contacto había sido sorprendentemente escaso. Deben de estar ocupadas, se dijo a sí misma. Después de darse una ducha, se acostó, pero aunque estaba agotada, el sueño no llegaba. Afuera, el paisaje urbano suizo brillaba silenciosamente bajo las luces de la ciudad. Una hora más tarde, finalmente logró dormirse. De repente, se despertó sobresaltada en la oscuridad. Su teléfono sonaba con un tono estridente. «Señorita Warner, soy Johnson, del Hospital General de Boston». La voz del hombre sonaba calmada, pero Carol percibió la urgencia oculta en sus palabras. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «Sí, soy Carol Warner. Su hija, Samantha Warner, ha sido trasladada a nuestra sala de emergencias. Su estado es crítico». Las palabras que siguieron apenas llegaron a sus oídos. Fragmentos como «caída desde una altura», «traumatismo en la cabeza», «inconsciente», «preparándose para cirugía», flotaban en su mente como si vinieran de muy lejos. «¿Qué quiere decir?». La voz de Carol temblaba tanto que apenas la reconoció como suya. «Samantha debería estar en casa con mi mamá y mi hermana. Enviamos una ambulancia tras una llamada de su familia. Estamos preparándola para cirugía. ¿Puede venir lo antes posible?». Apenas colgó, Carol intentó marcar el número de su madre. Sus dedos temblaban tanto que marcó mal varias veces antes de lograr conectar. Al otro lado de la línea, la voz soñolienta de Judith respondió. «Hola, Carol, ¿qué quieres a esta hora?». «Mamá, ¿qué le pasó a Samantha? Me llamaron del hospital». Hubo un breve silencio. Luego, sorprendentemente, su madre soltó una risa seca. «No sé, probablemente se fue sola a algún lado. Esa niña no ha estado obedeciendo últimamente». Carol sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿De qué estás hablando?». «Me dijeron que llevaron a Samantha al hospital». «Hospital General de Boston». «Oh, ¿de verdad? Qué terrible». La voz de Judith sonaba más molesta que sorprendida. «Déjame preguntarle a Becky». Se escuchó un clic cuando la llamada cambió, y poco después, la voz de su hermana resonó al otro lado de la línea. «¿Qué pasa? Es muy tarde, Carol». «Becky, ¿qué le pasó a Samantha? Me llamaron del hospital, la llevaron de emergencia». «Ah, esa niña». La voz de Becky tenía una indiferencia evidente. «No hace caso. Y cuando le quité la vista de encima, se fue a algún lado. Es su culpa». Carol se quedó sin palabras. Su hija estaba en estado crítico en el hospital, y sin embargo, su madre y su hermana actuaban como si no les importara en lo más mínimo. El miedo y la ira se arremolinaron en su interior. «Vayan al hospital ahora mismo, tomaré el primer vuelo de regreso». «Ay, ya no seas tan dramática», dijo Becky con fastidio. «Seguro solo se cayó». Carol colgó de golpe y de inmediato contactó con la recepción del hotel para conseguir el primer vuelo de regreso. Mientras empacaba apresuradamente su maleta, su mente estaba en caos. ¿Qué estaba haciendo Samantha? ¿Qué tipo de accidente tuvo? Pero sobre todo, ¿por qué su madre y su hermana reaccionaron de una manera tan extraña? «Por favor, Samantha, mantente a salvo», susurró.
luchando por contener las lágrimas. 12 horas después, Carol estaba de pie frente a la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Boston. Su rostro estaba pálido debido a los vuelos consecutivos y la angustia, pero escuchó con desesperación la explicación del médico. Señorita Warner, parece que su hija cayó desde el techo de una casa de 2 pisos. Tiene una conmoción cerebral severa, fracturas en el brazo izquierdo y 3 costillas rotas, además de un daño leve en los órganos internos. Carol sintió que las piernas le temblaban mientras el médico continuaba. Si bien no hay peligro inmediato para su vida, tardará un tiempo en recuperar la conciencia. Con el corazón encogido, entró en la habitación. La puerta se abrió, revelando a su hija acostada en una cama pequeña y blanca. El rostro de Samantha estaba cubierto de vendas, su brazo izquierdo inmovilizado en un cabestrillo, y varios tubos y máquinas estaban conectados a su frágil cuerpo. El único sonido en la habitación era el pitido constante de los monitores, anunciando la presencia de vida. Carol se acercó lentamente y tomó con delicadeza la mano derecha de Samantha, la única que no estaba cubierta de vendajes. Al sentir su piel fría, las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron. «Mamá está aquí», Samantha susurró, su voz temblorosa. «Todo estará bien, te protegeré». De repente, la puerta se abrió de nuevo. Carol levantó la vista y se quedó helada al ver a su madre y a su hermana entrar. Judith llevaba un maquillaje impecable y un atuendo elegante, como si fuera a un almuerzo con amigas. Becky también lucía ropa llamativa, completamente inapropiada para la situación, pero lo peor de todo era su expresión. Ninguna de las dos mostraba el más mínimo rastro de dolor o arrepentimiento. «Ah, así que viniste», dijo Judith con un suspiro. No hacía falta tanto drama. Carol se puso de pie de golpe, sintiendo un temblor de furia recorrer su cuerpo. Algo estaba mal, muy mal. ¿Por qué su madre y su hermana eran tan frías cuando la vida de Samantha había estado en peligro? «Díganme exactamente qué pasó», exigió en voz baja, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y rabia. Judith y Becky intercambiaron miradas, sus expresiones dejando en claro que escondían algo. «Samantha se subió al techo sola», respondió Becky con desinterés. «Para cuando nos dimos cuenta, ya se había caído». Carol no podía creer esa explicación. Su hija de 8 años siempre había sido cautelosa y jamás había mostrado comportamientos imprudentes, pero más allá de eso, la actitud de su madre y su hermana era demasiado extraña, demasiado antinatural. «Quiero que las dos salgan de la habitación», dijo Carol, su voz helada. «No quiero verlas hasta que estén listas para decirme la verdad». Judith y Becky fruncieron el ceño con disgusto, pero sin oponer mayor resistencia, salieron de la habitación. Carol regresó junto a la cama de Samantha y tomó su pequeña mano entre las suyas. No se detendría hasta descubrir lo que realmente había pasado, no solo por Samantha, sino también por ella misma. En la sala de espera del hospital, Carol sostenía un café recién hecho. Apenas había dormido en los últimos 3 días. Su cuerpo se sentía pesado por la fatiga, y profundas ojeras oscurecían su rostro. Aún así, solo se alejaba de la cama de su hija por cortos periodos. Giró la cabeza y se quedó paralizada. En la entrada del hospital, su exmarido Michael acababa de llegar. Todavía llevaba su uniforme militar, con una gran bolsa deportiva al hombro. Había regresado de Afganistán lo más rápido posible, aunque se veía agotado. Sus ojos azules reflejaban una determinación inquebrantable. «Michael». Carol se puso de pie de inmediato. Sin decir una palabra, él la abrazó, a pesar de que habían mantenido una relación amistosa después del divorcio. Verse en esas circunstancias fue un inesperado consuelo. «Gracias por venir», murmuró Carol. «En cuanto recibí la notificación, pedí un permiso inmediato». «¿Cómo está Samantha?» «Todavía no ha recuperado la conciencia, pero los médicos dicen que hay signos de mejoría». Carol le explicó la situación, las heridas de Samantha, la actitud sospechosa de Judith y Becky, y su creciente incertidumbre sobre lo que realmente había sucedido. El rostro de Michael se endureció. «Algo no cuadra», dijo en voz baja. «Samantha no se subiría a un techo sola». «Yo también lo creo. Mamá y Becky están ocultando algo». Michael frunció el ceño. «¿Has hablado con la policía?» «Fue reportado como un accidente, pero...» Carol se interrumpió. Las peores posibilidades empezaban a formarse en su mente. Recordó lo que había visto la noche anterior en la habitación de huéspedes donde Samantha se estaba quedando. «Ayer revisé la habitación de Samantha en la casa de mamá. Había marcas de plancha en su ropa». Michael la miró con el ceño fruncido. «¿Quién pone a una niña de 8 años a planchar?» Sus ojos se oscurecieron con una mezcla de preocupación y enojo. «Voy a llamar a un amigo».
Conozco a alguien en la policía de Boston. Sin decir más, ambos se dirigieron a la habitación del hospital donde Samantha dormía. Michael la observó en la pequeña cama, su frágil cuerpo cubierto de vendas y moretones. Una expresión de dolor cruzó su rostro. Se inclinó y besó con delicadeza la cabeza de su hija. He vuelto, Sammy susurró, te protegeré. La situación tomó un giro dramático. Carol estaba almorzando en la cafetería del hospital cuando Michael apareció acompañado de un oficial de policía. Carol, este es el detective Thomas, me gustaría que escuches lo que tiene que decir. El detective Thomas era un hombre sereno, de unos 40 años, con ojos llenos de profunda empatía. Se sentó frente a ella. Señorita Warner, recibimos una llamada del padre de uno de los compañeros de clase de su hija, Jake Griffin. Al parecer, su primo, que es sobrino de usted, le dijo algo al consejero escolar. Carol sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Respiró hondo antes de preguntar. Jake, ¿qué dijo? Todavía estamos confirmando los detalles, pero parece que su versión de los hechos difiere del testimonio de su madre y hermana, explicó el detective Thomas, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El consejero escolar estaba preocupado por lo que Jake contó y decidió reportarlo a las autoridades. Las manos de Carol temblaban mientras levantaba su taza de café. ¿Puedo ver a Jake? Estamos arreglando eso. Ahora, debido a la naturaleza del caso, un abogado estará presente para él, ya que los servicios de protección infantil están involucrados. Michael colocó una mano firme sobre el hombro de Carol. La calidez de su contacto le brindó un pequeño consuelo. Sea cual sea la verdad, la enfrentaremos juntos, dijo en voz baja. 2 horas después, en una pequeña sala de conferencias del hospital, Carol y Michael se reunieron con Jake. El niño de 10 años parecía más pequeño de lo habitual, con los ojos hinchados de tanto llorar. A su lado estaban un representante de los servicios de protección infantil y un abogado designado para él. Jake, no tengas miedo, dijo Carol con suavidad, solo dinos la verdad. Jake bajó la mirada al suelo. Se mordió el labio con nerviosismo antes de hablar con voz temblorosa. Mamá siempre fue mala con Sammy, dijo, tropezando con sus palabras, y la abuela también, cuando Sammy no estaba cerca. Decían que era demasiado lista para su propio bien. Carol sintió que la angustia la ahogaba, pero se obligó a mantenerse firme. ¿Qué pasó el día del accidente? Jake tragó saliva y su voz bajó aún más. Mamá quiso que Sammy limpiara el techo. El aire en la habitación pareció congelarse. ¿El techo?, susurró Michael, con la mandíbula apretada. Había hojas atrapadas en las canaletas. Yo dije que lo haría, pero mamá dijo que mejor lo hiciera Sammy. Dijo que si no escuchaba, le darían un pequeño susto. La piel de Carol se erizó. ¿Sammy no quería hacerlo? Jake negó con la cabeza rápidamente. Estaba asustada, pero empezó a subir la escalera. Mamá y la abuela estaban adentro. Yo la seguí, pero cuando Sammy resbaló, intenté agarrarla. No fui lo suficientemente rápido. El niño rompió en llanto. No fue mi culpa, intenté ayudarla. El representante de servicios de protección infantil se acercó y lo abrazó. No es tu culpa, Jake. Carol sintió que su corazón se rompía. Michael le apretó la mano con fuerza. El detective Thomas esperó un momento antes de preguntar con suavidad. ¿Qué pasó después? Jake sollozó. Sammy no se movía. Yo grité. Mamá y la abuela vinieron. Mamá lloró al principio, pero la abuela dijo que no pasaba nada, que dirían que Sammy había subido sola. Carol se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Su cuerpo temblaba de ira y tristeza. Jake continuó entrecortadamente. Tardaron en llamar a la ambulancia. Al principio, la abuela dijo, vamos a ver cómo está, pero Sammy estaba sangrando. Yo les rogué muchas veces. El detective Thomas tomó una respiración profunda. Hemos obtenido suficiente testimonio. Le agradeció a Jake y esperó a que el niño saliera de la sala antes de girarse hacia Carol y Michael. Tenemos pruebas suficientes. Vamos a arrestar a su madre y hermana bajo sospecha de abuso y omisión de auxilio. Judith y Becky eran escoltadas por oficiales de policía. Sus rostros estaban pálidos, especialmente Becky, quien sollozaba sin control. Carol, esto es un malentendido, gritó Judith desesperadamente. No hicimos nada. Hermana, por favor, Jake está mintiendo, ayúdanos, suplicó Becky, con la voz entrecortada por el llanto. Carol las miró con frialdad. Samantha despertó, dijo en voz baja. Me contó todo. En realidad,
Samantha aún no había recuperado completamente la conciencia, pero al ver cómo esa mentira transformaba las expresiones de Judith y Becky, Carol supo la verdad. El color desapareció de sus rostros. Judith quedó sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose como la de un pez. Pusieron en peligro a mi hija y luego retrasaron su atención médica. Su voz era tan fría como el hielo. Nunca las perdonaré. Los oficiales se llevaron a Judith y Becky. Michael se acercó a Carol y le habló en voz baja. Las investigaciones sugieren que hubo abuso constante. Carol sintió un nudo en la garganta. Samantha probablemente no te lo dijo porque no quería preocuparte, continuó Michael. Las lágrimas rodaron por el rostro de Carol. No había protegido a su hija. Jamás imaginó que los celos de su madre y su hermana por su éxito se volcarían contra Samantha de esta manera. Las cosas serán diferentes ahora, dijo Carol con firmeza. Voy a protegerla con todo lo que tengo. En ese momento, una enfermera se acercó apresuradamente. Señorita Warner, su hija ha recuperado la conciencia. Carol y Michael salieron corriendo por el pasillo. Finalmente, un rayo de esperanza atravesaba aquella pesadilla. 3 semanas después, la atmósfera en la sala de la Corte Suprema de Massachusetts era solemne. La tensión llenaba el espacio de techos altos. El juicio había estado en marcha durante días y hoy se llevarían a cabo los alegatos finales en el caso contra Judith Griffin y Becky Griffin. Carol se sentó con la espalda recta, observando las espaldas de las acusadas. Su madre y su hermana, quienes alguna vez fueron figuras centrales en su vida, ahora le parecían extrañas. El cabello de Judith se había vuelto completamente blanco desde el inicio del juicio, y el glamour superficial de Becky se había desvanecido. Estoy contigo, susurró Michael, apretando la mano de Carol. Se había cambiado el uniforme militar por un traje formal. Desde su regreso de Afganistán, había solicitado su traslado a una base militar cerca de Boston para estar cerca de Samantha. La situación era desgarradora, pero, irónicamente, había reunido a la familia una vez más. Samantha, quien continuaba en rehabilitación, no estaba en la corte ese día. A 2 meses del accidente, su recuperación física avanzaba bien, pero sus heridas emocionales eran profundas. Necesitaba sesiones semanales con un psicoterapeuta. La fiscal Martha Reed se puso de pie. Damas y caballeros del jurado. Era una mujer de mirada severa, de unos 40 años, conocida por su alto porcentaje de condenas en casos de abuso infantil. Este caso no es simplemente un accidente. Es un ejemplo de daño deliberado a una menor y de un encubrimiento intencional. La sala quedó en silencio. La fiscal ordenó los eventos mientras mostraba una serie de fotos como evidencia: la peligrosa pendiente del techo, la ropa antinaturalmente vieja encontrada en la habitación de Samantha. Lo más decisivo fue el testimonio grabado de Jake. Las acusadas trataron a una niña de 8 años como una herramienta para las tareas domésticas, la obligaron a realizar trabajos peligrosos y, después del accidente, su primera reacción fue pensar en salvarse a sí mismas. Las expresiones de los miembros del jurado se endurecieron, especialmente las mujeres mayores, que miraron a Judith con severidad. Sin embargo, lo más impactante, continuó la fiscal, es que retrasaron deliberadamente la llamada a una ambulancia. El silencio en la sala del tribunal era absoluto. Según el testimonio del médico, este retraso de 30 minutos pudo haber afectado significativamente la recuperación de la víctima. Carol cerró los ojos cuando en la pantalla aparecieron imágenes del momento inmediato después del accidente. Sintió un nudo en el pecho. Ver el pequeño cuerpo de Samantha tirado en el suelo era como revivir una pesadilla. El testimonio más conmovedor de este juicio provino de Jake Griffin, de 10 años. La fiscal ajustó su tono de voz. A pesar de su miedo a su madre y a su abuela, tuvo el valor de decir la verdad. Y eso solo fue posible porque realmente se preocupaba por su prima. Michael se movió en su asiento, tenso. Había prometido hacer lo mejor por Jake. Por el momento, el niño estaba bajo la protección de los servicios de protección infantil y recibía apoyo psicológico. Los abogados defensores parecían hundirse bajo el peso de la evidencia. El abogado de Judith intentó justificarlo como un malentendido en las relaciones familiares. El abogado de Becky, por su parte, alegó que había sido un error momentáneo. Pero nada de eso tuvo peso frente al testimonio de Jake. Al día siguiente, la expresión severa del juez llenó la sala de tensión. Judith Griffin y Becky Griffin, ambas acusadas, han sido declaradas culpables de abuso infantil y omisión de auxilio a un menor, anunció el juez. Carol contuvo la respiración. Michael le sostuvo el hombro con firmeza. Judith Griffin es sentenciada a una multa de $100,000 y a 2 años de prisión en suspensión. Además,
Se le ordena pagar $200,000 en compensación a la víctima. Judith se quedó sin color. Sabía que eso significaba perder la mayor parte de sus ahorros para el retiro. Becky Griffin es sentenciada a 3 años de libertad condicional. Además, según lo determinado por el Tribunal de Menores, sus derechos parentales sobre su hijo Jake Griffin serán restringidos. Durante el próximo año, solo podrá verlo bajo supervisión. Becky rompió en llanto. Ser separada de Jake era el castigo más duro para ella. Además, ambas acusadas tienen prohibido el contacto no supervisado con menores durante los próximos 10 años. Esto incluye cualquier contacto con la víctima, Samantha Warner. Cuando la sentencia fue dictada, Carol permaneció en silencio junto a Michael fuera de la sala del tribunal. Cámaras de medios los enfocaban, esperando declaraciones. ¿Tiene algún comentario? Pero ellos solo se miraron, sin decir nada. ¿Tiene algún comentario?, preguntó un reportero. Carol pensó por un momento antes de responder en voz baja. Por ahora, estamos enfocados en la recuperación de Samantha. No tenemos más comentarios. El caso de abuso por parte de la abuela y la tía se había convertido en noticia diaria en Boston. La caída de Judith desde su posición en la alta sociedad atrajo mucha atención. Varias organizaciones benéficas exigieron su renuncia, y su comunidad religiosa la excomulgó. Para ella, fueron golpes devastadores. «Mira esto», dijo Michael, girando la pantalla de su laptop. Él y Carol estaban en la cafetería del hospital donde Samantha seguía en recuperación. Parece que Becky fue despedida de la inmobiliaria donde trabajaba. Carol asintió mientras tomaba un sorbo de café. Mamá llamó otra vez. Estaba llorando porque no tiene dinero. ¿Qué le dijiste? Nada. Carol miró por la ventana. No siento nada ahora. Ni enojo ni tristeza, solo vacío. Michael puso una mano en su hombro. Sabía lo doloroso que era perder completamente la confianza en la familia. Justo en ese momento, voltearon y vieron a Samantha acercarse en su silla de ruedas por el pasillo. A su lado iba William Warner, el padre de Michael y ex juez. A sus 70 años, el hombre mantenía una presencia digna mientras cuidaba con cariño a su nieta. Estaba leyendo los libros de su biblioteca, explicó William. Se está recuperando notablemente rápido. Carol y Michael sonrieron. Cuando William se enteró del incidente, viajó de inmediato para apoyarlos. Su asesoría legal y su respaldo emocional habían sido un pilar fundamental durante este proceso. «Mamá, ¿crees que pueda regresar a la escuela la próxima semana?», preguntó Samantha. Había más confianza en su voz que antes. «Lo consultaremos con el doctor primero», respondió Carol, acariciando suavemente el cabello de su hija. «Pero antes de eso, tenemos que ir a ver nuestra nueva casa». Los ojos de Samantha se iluminaron. ¿Cerca de la casa de papá? Sí. Un nuevo comienzo para los tres. Carol abrazó a su hija y luego miró el cielo azul a través de la ventana. Todavía les esperaba un largo camino de recuperación, pero al menos ahora estaban a salvo, y eso era lo más importante. Un año después, los árboles comenzaban a cambiar de color en una tranquila zona residencial de los suburbios de Boston. En el patio trasero de una casa blanca de 2 pisos, Samantha jugaba basquetbol con sus amigos. Tras recuperarse por completo del accidente, ahora era más activa que antes. A sus 10 años, se había convertido en una niña segura de sí misma. «Buen tiro, Sammy», gritó Michael desde el borde del patio. Su traslado a una base militar cercana le permitió pasar más tiempo con su hija, lo que le alegraba profundamente. Junto a la ventana, Carol sonrió con una taza de café en la mano. Después de negociar con la compañía, gracias a un acuerdo con la farmacéutica donde trabajaba, Carol tenía horarios flexibles y la posibilidad de trabajar desde casa 3 días a la semana. Había decidido priorizar el equilibrio entre su familia y su carrera. «Papá, ¿puedo invitar a Jake la próxima vez?», preguntó Samantha mientras sostenía la pelota de básquetbol. «Por supuesto», respondió Michael, revolviendo con cariño el cabello de su hija. Actualmente, Jake vivía en un hogar de acogida bajo la supervisión de los servicios de protección infantil. Michael y Carol estaban ayudándolo con los costos de su terapia y habían organizado visitas 2 veces al mes. Jake se estaba recuperando poco a poco de sus heridas emocionales y su relación con su prima Samantha se estaba reconstruyendo lentamente. Llegó una carta, dijo Carol cuando volvió a la sala de estar. Tomó un sobre con una caligrafía familiar. «Es de mamá». Michael frunció el ceño. «¿Qué dice?» «Está pidiendo ayuda otra vez».
Dice que no puede pagar a la enfermera del asilo de ancianos, contestó Carol en voz baja. Y Becky sigue teniendo problemas con el trabajo. Sigue viviendo en un apartamento barato. Desde la sentencia, las vidas de Judith y Becky habían cambiado drásticamente. Judith perdió la mayor parte de sus ahorros por la compensación económica y sus amigos la abandonaron. Becky, por su parte, saltaba de un empleo mal pagado a otro y solo podía ver a Jake una vez a la semana durante visitas supervisadas. Su relación se había desmoronado, reduciéndose a culpas y reproches mutuos. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Michael, observando por la ventana a Samantha, quien jugaba alegremente en el patio. Nada, dijo Carol con firmeza. No tengo intención de verlas hasta que Samantha diga que las perdona. Michael asintió. Es una decisión sabia. Samantha ha sanado porque ha tenido un ambiente seguro. Se quedaron en silencio, sentados en la sala de estar, mirando el fuego crepitar en la chimenea. Desde la ventana llegaba el sonido de la risa de los niños. A veces pienso. Carol sostuvo su taza de café con ambas manos. Si no hubiera ido a ese viaje de negocios. No te culpes, Michael le apretó la mano. Eres una gran madre. Ningún padre es perfecto, pero lo importante es proteger a tus hijos cuando están en peligro. Y eso fue lo que hiciste. Carol le sonrió y miró hacia afuera. Samantha acababa de encestar un tiro perfecto y sus amigos la aplaudían. Un nuevo comienzo, susurró. Durante este año, había aprendido mucho, que los lazos de sangre no son suficientes para hacer una familia, que el amor verdadero significa proteger, y a veces, tomar decisiones difíciles, y sobre todo, que la verdad siempre sale a la luz. El viento soplaba suavemente entre los árboles del jardín. Carol y Michael se sonrieron en silencio. Aún les quedaba un largo camino por recorrer, pero este momento era de paz. Y eso era suficiente.